Bueno, mis hermanos, vamos capítulo 8 del primer libro de Samuel. Leemos versículos 1 al 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, meditaba, ¿no?, en estos versículos y pensaba que qué triste, ¿no?, que los hijos de Samuel de alguna manera casi que estaban imitando a los hijos de Elí, ¿no? Es decir, que eran chicos que no siguieron el ejemplo de su padre, ¿no? Lamentablemente, a veces uno como padre trata de enseñar lo mejor a sus hijos, pero muchas veces los hijos, hay hijos que no siguen ese ejemplo, ¿no? Y vemos aquí en este caso, Samuel ya estaba viejo. Tuvo, bueno, aquí dice de 2 hijos, no sabemos si hubo alguna hija o lo que sea, pero habla de 2 hijos. Y vemos aquí que él los puso sobre jueces sobre Israel. Él, sabemos que Samuel fue juez y fue un hombre íntegro en toda su vida, fue un hombre consagrado para el Señor, un hombre que anduvo en santidad, pero lamentablemente sus hijos no lo hicieron así. Ahora, en Deuteronomio, estaba leyendo, ¿verdad? Aquí en capítulo 16, del 18 al 20, habla el Señor acerca de los jueces y oficiales. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, dicen algunos estudiosos, ¿no?, que Samuel quizás cometió el error de haber puesto a sus hijos sin que sus hijos quizás fueran chicos que realmente anduvieran haciendo lo correcto delante del Señor, ¿no? Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque yo soy una que siempre digo que los ministerios no se heredan. Es decir, no es porque el papá es pastor, el hijo tiene que ser pastor, o yo como pastora tengo que dejar a mis hijos. Si Dios no le ha dado ese ministerio, si no es dado por Dios, yo no se lo puedo dar, y menos aún si ellos no dan el testimonio, si ellos no demuestran que realmente tienen la capacidad y que tienen el llamado para hacer aquello, ¿verdad? Dice que allí dice el nombre de sus hijos. El nombre de sus hijos fueron Joel, el uno, y el segundo Abías. El uno quiere o sea, que tenían significados, ¿no? Abías, Dios es mi padre, y Joel, Jehová es Dios. Entonces, mire, a veces le podemos poner los nombres más bonitos a nuestros hijos, y hay muchos que le ponen hasta Jesús y todo, y luego esos muchachos a veces dan más mal testimonio, que dice, ay, Dios mío, Señor, el nombre que le puso tan bonito, pero a veces esos muchachos no actúan de acuerdo al nombre, porque dicen que el nombre marca a las personas, pero no siempre es así. Esto no es una regla sin excepción. Hay gente que tiene nombres con muy bonitos significados, pero su comportamiento no es el correcto. ¿Por qué pasó esto? No sabemos qué pasó en la crianza de estos muchachos. El caso es que estos chicos no hicieron lo correcto. Dice que no anduvieron por los caminos de su padre, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestros hijos puedan seguir nuestro ejemplo, ¿verdad? Hay que orar por ellos, hay que instruirlos en la palabra, hay que no solamente dar por hecho que ellos nos ven y ya ellos tienen que aprender, no, hay que darles palabra, hay que enseñarles con la palabra, como dice en Deuteronomio, repetirles la palabra, hay que enseñarles también con el ejemplo, amén. Y también hay que corregirlos. Cuando nuestros hijos hagan lo malo, hermanos, hay que corregirlos. Y si nuestros hijos están en un ministerio, en la iglesia, y yo soy pastor, y mi hijo agarra y comienza a hacer cosas malas, y sabemos, ¿verdad? Y comienzan a dar mal testimonio, entonces tenemos que tomar acciones, no porque es mi hijo, no lo quiero sacar, entonces le estoy haciendo un daño a la obra, que ya veremos más adelante. Entonces dice que ellos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, algo contrario a lo que acabamos de leer allí en Deuteronomio, que un juez debía ser justo, no podía dejarse sobornar, porque sabemos que el soborno
ciega a la persona. El soborno es cuando alguien le da un dinero o cualquier cosa a una persona a cambio de un favor, ¿verdad? Entonces ellos como jueces, quizás alguien venía, los compraba y ellos entonces no hacían lo correcto. Y acuérdese, mi hermano, que todo lo que se hace tiene debajo en la tierra, todo se sabe, todo se sabe. Entonces esta fama de estos jóvenes corrió de tal manera que vamos a ver más adelante que la gente no los quería por eso, porque ellos hicieron mal. Entonces que Dios nos ayude, amados hermanos, como padres, a poder instruir y enseñar a nuestros hijos dándole el mejor ejemplo, pero no nos ceguemos tampoco, amados hermanos. Si nuestros hijos no son llamados a un ministerio, no nos empeñemos en meterlos en un ministerio, no nos empeñemos en hacer que ellos hagan lo que Dios nos los ha llamado a hacer, sobre todo si no están dando testimonio, porque las cosas de Dios son sagradas, hermanos. Y ojalá y que cuando nosotros partamos, el día que nos vayamos, nuestros hijos puedan hacer lo correcto. Esto va a depender mucho en la crianza, va a depender mucho del ejemplo que nosotros le demos, pero también hay personas que no tienen muy buen corazón, amén. Entonces no nos dejemos cegar nosotros también, no. Si el muchacho no tiene un llamado, si el muchacho no ha sido escogido por Dios, hermano, entonces no insistamos en ponerlos a hacer lo que Dios nos los ha llamado a hacer. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, nuestro hermano, con nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Continuamos con el versículo 4 y 5. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Amén. Bueno, vemos que estos hijos de Samuel, pues, como dice, pues no andaban correctos como anduvo el padre, ¿no? Y el pueblo se dio cuenta cómo andaban los hijos, cómo anduvieron los hijos de Elí, los desorden que hacían. Pues entonces quizás ellos tuvieron miedo, no querían que los hijos de Samuel hicieran lo mismo que hacían los hijos que hicieron los hijos de Isaí. Por eso ellos buscaron mejor un rey, querían un rey que los gobernara, ¿no? Pero ahí está el error del pueblo de Israel, que ellos no consultaron a Dios, no fueron a decirle a Samuel: sabe que esto está pasando, ayudemos, clamémosle a Dios que nos abra, sino que ellos llegaron a pedir, fueron a decirle: nómbrenos un rey, porque ya no queremos tus hijos, ya no los queremos, tú también, ya no te queremos a ti, entonces nómbranos un rey, ¿no? Ellos estaban desechando, ahí los desecharon, ellos desecharon a Samuel, ¿no? Y no es así, ellos tenían que consultar, pedirle a Dios, porque Dios es el que pone rey y el que quita rey, ¿no? Entonces ellos le pidieron el rey, por lo tanto, no fue la voluntad de Dios que nombraran rey, no fue con el agrado de Dios, con el agrado de Samuel, que nombraran rey ellos, ¿no? Ya estaban yendo a su manera de ellos, porque había otra nación cerca ahí que todos tenían reyes, también quería que esa nación, Israel fuera real, ¿no? Entonces, ahí vemos que como no consultaron a Dios, no le pidieron a Dios, sino que ellos tomaron las determinaciones, vienen los fracasos. Por eso siempre es bueno, antes de hacer las cosas, nosotros pedirle primero a Dios, ¿no? Que el Señor nos ilumine, que el Señor ilumine, que dé la idea y no nuestras propias ideas, nuestras propias decisiones, ¿no? Ellos tomaron sus propias decisiones y no consultaron a Dios, y por eso más adelante se verá lo que pasó y que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga en esta mañana, la paz de Dios sobre cada una de sus vidas, mis hermanos y amigos. Qué tremenda enseñanza nos da hoy Dios a través de la palabra. El versículo 6 dice: pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bueno, vemos aquí que el pueblo pide un rey a Samuel. Estaban quizás experimentando cosas desagradables en su vida, pues los hijos de Samuel se habían corrompido. No sabemos por qué razón puso Samuel a sus hijos, porque me imagino que como Samuel era un hombre recto, quizás sus hijos se desviaron en medio de la ejecución de ser juez. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios cometemos errores que nos traen grandes consecuencias a nuestras vidas. Este pueblo cometió el error de pedir un rey que les supliese sus necesidades carnales. Ellos querían tener un rey como las demás naciones y Dios tenía predestinado darles un rey. Lo tenía predestinado hacía 400 años atrás. Deuteronomio capítulo 17, desde el verso 14, habla referente a esto, que Dios tenía predestinado darles un rey, pero ellos lo pidieron carnalmente para suplir sus necesidades carnales, terrenales. Y ellos le dijeron, como tienen las demás naciones. Hay veces que nosotros pedimos cosas que nos acarrean consecuencias porque queremos ser como los demás y no podemos ser como los demás. Somos un pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. Y no podemos seguir la costumbre que tiene mucha gente, que tienen muchos pueblos, muchas naciones. Cuando nosotros vamos a otros países, no podemos tomar las costumbres que ellos tengan. Eso le decía Dios al pueblo de Israel, pero ellos se estaban dejando llevar por la parte carnal. Y el Señor les dijo allí a Samuel, dice que cuando el pueblo le pidió, dice que Samuel oró a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido rechazados? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido puestos en escarnio? Y muchas veces nosotros queremos defendernos por nuestra propia fuerza, pero no debe ser así. Jesús nos dio el ejemplo. La Biblia dice, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, quien cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Aquí Samuel oró. Cuando estemos pasando por momentos así de aflicción, que quizás nos menosprecian, lo que tenemos que hacer es orar. Y Dios le dio la respuesta. Dios le dijo a Samuel, no te lo tomes personalmente para ti, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y dice ahí el Señor que conforme a todas las obras desde que salieron de Egipto, el pueblo de Israel constantemente estaba menospreciando a Dios, estaba menospreciándole cuando le decía, nosotros en Egipto hacíamos esto, comíamos esto, nos saciábamos de aquello. ¿Cuántas veces no murmuraron de Moisés, de Josué, de los siervos del Señor? Constantemente lo hacían, pero no contra los siervos de Dios, sino contra Dios mismo. Y el versículo 9 dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Oye su voz, pero diles, protesta, diles lo que le va a suceder cuando venga ese rey y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muchas veces Dios permite que vengan sobre nuestras vidas cosas que nosotros estamos pidiendo, aunque no es la voluntad de Dios. Dios le dijo, protesta, diles, para que después no vayan a decir, a mí nunca me dijeron nada. ¿Cuántas veces el padre, la madre de familia le dice al joven o a la jovencita, no te conviene esto, no te conviene aquello, protesta contra esta situación, para que después no vayan a decir, a mí nadie me dijo nada, yo no sabía que esto iba a suceder? Dios le dijo al pueblo de Israel, a Samuel, que le dijese eso al pueblo de Israel, protesta, dile. Y más abajo vemos cómo Dios le dijo, tomará esto, tomará de ti tus primicias, tu dinero, tomará todo. Y
Samuel se lo dijo al pueblo, protestó, le dijo todo y cómo iba a suceder con el rey. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros, hermano, oigamos la voz de Dios y retengamos el consejo, como dice Proverbio. Retén el consejo, cuídalo, porque esa es tu vida. Ayúdenos el Señor, hermano, a oír la palabra de Dios y que no queramos ser como los demás. Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha apartado entre las naciones del mundo, entre más de 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo. Dios te ha escogido a ti para que le sirvan. No puedes ser igual que los demás. Tienes que ser apartado para Dios en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios nos bendiga. Un saludo a todos mis hermanos que están allí presentes en esta bendición. Dicen los textos el 10 y el 11, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando todo lo que ha venido aconteciendo en este momento cuando el pueblo pide rey a Samuel. Y Samuel, aunque se puso un poco molesto, no le agradó mucho la propuesta del pueblo, porque él sabía que el pueblo estaba pidiendo, como decía el hermano Frank, carnalmente, quería un rey para que reinara sobre ellos en vez de que reinara Dios. Pero me llama mucho la atención aquí que dice que Samuel le refirió todas las palabras que Jehová había dicho para que le dijera al pueblo. Aunque él se disgustó, se molestó, se sintió triste y afligido, esto no fue motivo para que él callara la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros, que cuando nos toque la oportunidad de dar una palabra de parte de Dios, aunque quizás da molestia muchas veces, porque decimos, pero ¿cómo es posible que esta persona no se dé cuenta que está pidiendo algo o está haciendo algo en contra de lo que Dios ha mandado en su palabra? A veces nos molestamos y provoca no decir nada, provoca no dar la palabra, pero aquí vemos que Samuel refirió todas las palabras que Jehová le había dicho que le dijera al pueblo. Entonces debemos nosotros hablar, hermano, no callar, no dejar que la rabia o la molestia o la tristeza nos cierren la boca, sino que demos la palabra que Dios nos ha dado. Y en el 11 Samuel pues les explicaba y les decía, este rey que ustedes están pidiendo tomará a sus hijos. Qué cosa tan triste, hermano, que al pueblo no le importaron ni sus hijos. Pienso yo que al ver nosotros como padres que alguien va a tomar nuestros hijos como sirvientes, como esclavos, esto pienso yo que no les gustaría a nadie. Pero aquí el pueblo no le importó porque estaban pidiendo para sus deseos carnales. Ellos estaban cegados. Cuando nosotros perdemos la visión, no nos importan ni nuestros hijos, hermano. Puede ser que Dios nos está mostrando, mira, vela por tus hijos. Las decisiones que tú estás tomando afectarán a tus hijos también. Va a llegar el momento en que el enemigo tomará posesión de tus hijos y ellos tendrán que servirle. Y la gente pues sigue adelante porque quiere hacer su propia voluntad. Ayúdanos el Señor a nosotros guardar nuestras vidas, nuestro testimonio, porque eso también caerá sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Y aquí él le dice, tomará. El enemigo siempre tomará, querrá quitarnos lo que Dios nos ha dado. En cambio, Dios como nuestro Rey siempre nos da bendiciones, su misericordia está con nosotros cada mañana. Entonces debemos de analizar, quizás tú que estás allí estás pensando irte al mundo, dejar lo que Dios te ha dado, cambiar lo que Dios te ha dado desde un principio. Piénsalo bien, porque esto te afectará a ti, pero también a tus hijos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde, que la paz del Señor esté en su vida. Dice el verso. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde, que la paz del Señor esté en sus vidas. Estamos allí en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, versículo 12. Y dice, y nombrarán para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas, los podrá asimismo aquear en sus campos y sieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras.
Gloria a Jesús. Bueno, como venían hablando nuestros hermanos con respecto a esta situación que han elegido, ¿verdad? Este pueblo por sus caprichos, bendito sea el Señor, que Dios nos ayude a obedecer en primer lugar a Dios y luego a nuestras autoridades, bendito sea la gloria de Jesús. Dice allí en Hebreo capítulo 13, verso 7 y el versículo 17 acerca de obedecer a vuestros pastores. Triste y lamentable, bueno, el caso de Israel para este momento, ¿verdad? De no obedecer a su líder, a Samuel en ese momento en el cual, bueno, se encapricharon, querían rey, bueno, y Dios no estaba allí en el asunto y bueno, Dios les permite, bendito sea el Señor, porque Él es soberano, bendito sea la gloria de Jesús. Pero en primer lugar debemos entender que debemos obedecer a la palabra, obedecer. Dios debe tener el control de nuestra situación, de nuestras vidas. A veces nos sucede, bueno, que tomamos decisiones, ¿verdad?, que no están allí en el orden de Dios y acarreamos, ¿verdad?, situaciones difíciles en un futuro para vuestras vidas. Por ejemplo, viendo el caso de los noviazgos, a veces hay noviazgos en el cual los pastores, los hombres de Dios, ¿verdad?, que están allí enfrente de la grey, tienen esa visión, esa sabiduría de parte del Señor para dar el consejo, y a veces le dan el consejo a los noviazgos y bueno, la gente se encapricha que sí, que ese es mi compañero, que ese es mi compañera, y bueno, el líder, el pastor respeta esa situación o esa decisión final, pero a veces vemos consecuencias, ¿verdad?, que no son agradables. Que Dios nos ayude en este tiempo a reflexionar, a entender que es Dios, ¿verdad? Dios tiene control de nuestras vidas. Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que se requiere, ¿verdad?, para nuestras vidas, a favor, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere emprender en nosotros. Entonces vemos esta situación. El Señor, bueno, respeta la situación, ¿verdad?, del pueblo y manda, ¿verdad?, algunos tics, ¿verdad?, en la cual, o algunas cosas que van a suceder a corto, a largo plazo, bendito sea el Señor. Y entre eso vemos, ¿verdad?, y nombrarás para sí jefe de miles y jefe de cincuentena, los pondrás asimismo a que aren a campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Dios de verdad no quería eso para Israel, pero bueno, ellos fueron los que eligieron eso y es la situación, y a veces Dios respeta nuestra situación. Entonces, que el Señor nos ayude a entender, ¿verdad?, que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y que hagamos su voluntad. Hay cosas que de pronto no nos agradan, no nos gustan en este negocio, pero es mejor obedecer a la voz de Dios, es mejor que nos sujetemos, ¿verdad? El Señor conoce nuestra vida y Él sabe el bien que usted y yo necesitamos para la gloria de su nombre. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, hemos estado escuchando aquí la palabra del Señor donde dice la sentencia, lo que les va a venir si escogían a un rey. Y qué triste es cuando la palabra del Señor nos da tantos consejos buenos para nuestra vida, para alargarnos y para que vivamos en paz en este mundo, pero a veces no queremos recibir el consejo de la palabra del Señor, simplemente la leemos y hacemos caso omiso a lo que dice su palabra. Y queremos hacer nuestros propios deseos, nuestros propios deleites. Y era lo que justamente le estaba pasando al pueblo de Israel. Pues Samuel le estaba dando, le estaba diciendo qué iba a suceder con ese rey que ellos iban a elegir. Ya no iban a tener posesión ellos mismos de su tierra, sino que ahora tenían que diezmarles a este rey. Ahora si el rey se antojaba de construir cualquier cosa, granero, construir su palacio, iba a tomar a sus hijos, a sus siervos, a ponerlos a trabajar. Así sus padres no tenían autoridad sobre sus hijos. O sea, es triste cuando eres padre y entonces no tienes autoridad sobre tus hijos, sino que viene otra persona y simplemente te lo quita porque es el rey. Y es triste no pensar en esas cosas y pensar más que todo en nuestros deleites. Bueno, y así le pasó al pueblo de Israel. Por más que Samuel les advirtió de lo que iba a suceder, no prestaron atención. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a nosotros, que hoy en día pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo como Rey, y hay personas que no quieren ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, sino que quieren imitar a otros. El pueblo de Israel quería ser como las demás naciones, no mirando las consecuencias. A veces uno ve de las personas solamente lo bonito. Ay, tiene casa, tiene carro, yo quiero ser como esta persona, yo quiero tener lo que tiene, pero realmente no conoce el trasfondo. Entonces nosotros tenemos
tenemos que tener cuidado. El mejor consejo para nosotros, nuestra mejor guía siempre es el Señor Jesucristo, siempre es esta palabra. Hoy el Señor nos ha dejado su palabra escrita y si nosotros lo leemos con sabiduría y entendimiento, vamos a dejar de ser esclavos de los hombres, guiarnos, no, porque esta persona dijo esto y yo tengo que conducirme tal cual. Pero si nos vamos a la palabra del Señor y nos guiamos a través de la palabra, vamos a tener esa libertad que experimentó el pueblo de Israel cuando Dios era su Dios y era su rey. Y era Dios que peleaba con ellos, dice la palabra del Señor. Que Dios peleaba por ellos y ellos estaban tranquilos. Ellos no entendían que las batallas era el Señor que las hacía y ellos solamente salían victoriosos. Pero no, ellos ahora querían era un hombre que a pesar de todo lo malo que le iban a hacer, no les importó. Entonces, que Dios nos pueda ayudar en este día a recibir el consejo, que cuando alguien nos dice un hombre de Dios, realmente un hombre de Dios, una mujer de Dios, y la palabra del Señor nos habla, nosotros podamos tomar consejo para que podamos vivir en paz en un mundo lleno de caos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor les bendiga. Bueno, hoy está cumpliendo año entre nosotros el hermano Pedrito. Le pusieron un fondo musical ahí. No salía al aire, pero sí, él lo estaba oyendo aquí. No salía. En el teléfono no salía. Y gloria a Dios. Te felicitamos, Pedro. Te estás haciendo viejo aquí en España. Gloria a Dios, los años te están cayendo. Así es. Yo salí hace unos días de Venezuela y ya han pasado 40 años. 40 años por fuera. Eso es una vida. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos, hermanos, de estar entre ustedes. Ayer fue un día glorioso. La gente ya está perdiendo miedo a la pandemia y se vinieron a su culto. Ayer estaba... Bueno, no vamos a decir que a tope, pero sí estábamos en aforo, casi rayando el límite. Y tanto en la mañana como al mediodía, como en la tarde, la asistencia, que Dios les bendiga a los hermanos, ya están perdiendo el miedo, porque el asunto era que se cuidaban de venir aquí, pero a otros lugares no se cuidaban, eso se les veía por ahí. Tenemos un chivato que nos cuenta todas las cosas. Y ese chivato es el Facebook. Mire, eso aparecen los hermanos por ahí, que están de cumpleaños, que están de fiesta, que están de paseo, que están... en todas partes hay que tomar precaución, no solamente en la iglesia. Si vienes a la iglesia no te puedes fiar y acercarte a los hermanos porque cada uno viene de un lugar diferente. Y algunos vienen en metros, algunos vienen en autobuses. Y tú sabes que eso apenas se pone la mano en un lugar donde hayas tocado una persona con coronavirus, entonces te va a contagiar. Dicen que llegará el momento de que todos vamos a padecer esa enfermedad, pero el mismo cuerpo, esperamos que el mismo cuerpo esté produciendo los anticuerpos para defenderse de esa enfermedad. También estamos notando la diferencia de que cuando comenzó la pandemia a este tiempo, cuando comenzó la pandemia eran miles de muertos. Se podía decir que morían 1.200 personas al día en España. Hermano, pero ahora después que se hicieron las autopsias ahí en Italia, cuando la misma OMS y la China había dicho que no hicieran autopsia. Ellos hicieron apenas 2 autopsias. Hermano, pero en Italia se lanzaron e hicieron 500 autopsias y descubrieron que no era una enfermedad de muerte, que eran trombos que se formaban en el pulmón y producían neumonía y eso obstaculizaba la respiración. Ahora, gracias al Señor, son menos los que están muriendo y aunque la pandemia ha subido bastante últimamente aquí, está creciendo el número de contagios, sin embargo, los muertos son mucho menos, una distancia muy grande. Y esperamos que pronto haya una vacuna y que este coronavirus sea como una gripe más y un mal sueño que tuvimos. Esto sí ha sido un mal sueño largo.
¿Quién iba a pensar que cuando estábamos despidiendo el año, que hablábamos tan optimistamente y decíamos 20 sobre 20, es el mayor, la vista más buena que puede tener la gente es 20 sobre 20, y este es 20 sobre 20, este año será el año de la bendición? Bueno, dentro de todo nosotros sabemos que si entresacamos lo precioso de lo vil, hay bendición. Muchos ministros han muerto, médicos, ancianos, pero entre todo esto sacamos lo precioso de lo vil, y es que hoy la iglesia ha aprendido a depender de Dios, y que aunque no tenían las iglesias abiertas, tenían la palabra a través de internet, y muchos hermanitos sencillos, humildes, decidieron también predicar, y a través de una pantalla de monitor de televisión, a través de un teléfono, predicando para todo el mundo. Un hermanito de allá sencillo del Perú, de Bolivia, de Argentina, de España, de cualquier parte del mundo, podía agarrar su teléfono y ponerse a predicar. Hermano, hoy se ha predicado más que nunca. Dígame, los domingos cuando uno enciende el teléfono, esos son programas de todos lados del mundo, la gente predicando. Entonces, gloria a Dios, debemos aprender a sacar lo precioso de lo vil. Y esta pandemia nos ha dejado una bendición. Y es que la palabra de Dios ha seguido corriendo. La iglesia, en vez de menguar, ha ido creciendo. Eso es impresionante, la forma en que Dios está actuando. Dios es maravilloso, Dios es grande. Bueno, estamos en el capítulo, ya me meto en el capítulo porque se nos va el tiempo. Y el pueblo de Israel pidiendo rey. A veces tenemos que tener cuidado con la medicina, porque puede ser peor la medicina que la misma enfermedad. Tú sabes que hay medicamentos que tienen efectos secundarios, y a veces el efecto secundario puede ser otra enfermedad irreversible que puede producir la muerte en las personas. ¿Cuántas personas se ponen a tomar pastillas sin control y terminan perforándose el estómago, produciendo una úlcera que termina también produciéndole la muerte? Entonces debemos tener cuidado. Aquel pueblo vio que se repitió la misma historia. Venían saliendo de un sacerdote anciano que ya no tenía fuerza ni ánimo para dirigir el trabajo. Estaba muy descuidada la obra de Dios. La lámpara de Dios se estaba apagando y no había nadie quien reemplazara el aceite, quien se preocupara por mantener esa lámpara encendida, y no podía pasar el tiempo, ni siquiera un minuto la lámpara apagada. Era la orden de Dios que al atardecer pusieran una lámpara con aceite nuevo, llena de aceite, y quitaran la que se estaba ya acabando el aceite. Mis amados hermanos, si se apagaba la lámpara y entonces Dios no lo permitió, Dios levantó a Samuel y le mandó un mensaje a través de ese adolescente a Elí, y le dijo que en un mismo día lo iba a cortar a él y a sus hijos, y que ese día iba a ejecutar su juicio contra él, por cuanto no fue tropiezo a sus hijos, por cuanto honró más a sus hijos que a Dios y les permitió hacer cosas deshonestas dentro del mismo templo, abusar de las mujeres, menospreciar la ofrenda del Señor, malversar los bienes del Señor. Y aunque el hombre haga la vista gorda, a Dios no se le escapa nada. Gloria a Dios cuando podemos ser juzgados, dijo el salmista David, y en el Salmo 119 dijo: ojalá fueran ordenados mis pasos para no pecar contra ti. Ojalá alguien nos diga, cuando nos ve haciendo algo malo, nos diga: hermano, esto no le va a salir bien. Esto que está haciendo
a la larga le va a perjudicar. Este es un error lo que usted está haciendo. Ojalá alguien se atreva, tenga la suficiente valentía, que aunque tengamos cargo, aunque estemos en eminencia, siempre tengamos a esa persona. La reacción no va a ser buena, porque siempre el orgullo humano, que una persona con menos jerarquía de la de uno venga a corregirle, a decirle quién se ha creído que puede llamarme a mí la atención, y va a llevar palo, va a llevar reproches, pero a la larga aquella persona que está recibiendo la corrección tiene que meditar en lo que ha oído. Cuando se va a acostar, esas palabras siguen repitiéndose y llega a la conclusión de que ese hermanito, esa hermanita tenía razón. Mis amados hermanos, Elí fue reemplazado por Samuel, pero Samuel también tuvo el mismo problema de Elí, solamente que a Samuel no le recriminó el Señor que no le fuera tropiezo, que no les corrigiera, que honrara más a sus hijos que a Dios. La Biblia dice de Samuel que no dejó caer por tierra ninguna de las palabras de Jehová. No dejó caer por tierra. ¿Qué quiere decir? Que la puso en práctica, que la puso por obra, que siempre estuvo atento a la voz de Dios para vivirla y para predicarla. Cuando Dios le hablaba acerca del pueblo, él no tenía temor de enfrentar al pueblo y decirle lo que Dios le había dicho. Y eso agradó a Dios. Lamentablemente los hijos de Samuel siguieron los pasos de los hijos de Elí. Andaban en cosas malas. No agradaron a Dios. Tenían mal testimonio delante del pueblo. Y el pueblo entonces los rechazó. El pueblo se cansó y el mismo pueblo eligió. Queremos un rey. Queremos que tú, como siervos de Dios, escoja a alguien del pueblo y lo ponga sobre nosotros para que reine. Y entonces Samuel se entristeció. Samuel se fue a la oración y le contó esto a Dios. Ya Dios lo sabía. ¿Acaso que Dios es sordo? ¿Acaso que Dios está esperando que le llevemos los chismes? No. Dios sabe todas las cosas. Pero a Él le gusta que nosotros oremos por cada situación que se nos presenta. Cuando tenga algún disgusto con algún hermano, Dios sabe lo que está pasando. Pero tú no te encierres en tu disgusto. Corrige tu soberbia, corrige tu orgullo y llévaselo delante del Señor y perdona a aquella persona que tú sientes que te ha ofendido. No albergues odios, rencores en tu corazón, porque eso te va a perjudicar en tu crecimiento espiritual. Mis amados hermanos, el pueblo le llevó a Samuel la petición de un rey. Queremos un rey. Y Samuel se entristeció. Pero Dios le dijo, no te entristezcas, no te han desechado a ti, sino a mí. Mira, oye su voz y ponle rey, pero dile lo que va a hacer el rey con ellos. Y aunque el Señor le habló claramente a Samuel para que le hablara al pueblo y Samuel se lo habló al oído del pueblo, el pueblo dijeron, no, nos da igual lo que vaya a hacer el rey. Nos da igual que tome a nuestros hijos como esclavos, nos da igual que tome a nuestros hijos como soldados, nos da igual que tome a nuestras hijas como doncellas para su palacio, nos da igual que esclavice a pero seremos como los demás pueblos. Mira, Dios escogió a Israel como un pueblo especial, un real tesoro, hermano, y le dijo a ellos que fueran diferentes a los demás pueblos, que no se contagiaran, que no imitaran a los demás pueblos, que no siguieran su idolatría y su desenfreno. Y es el problema del pueblo del Señor hasta el día de hoy. El pueblo del Señor quiere que parecerse a los demás pueblos. El gobierno en la iglesia es una de las cosas que debemos atender. Debe ser teocrático, que gobierne Dios a través del varón de Dios. Pero lamentablemente hoy en la mayoría de los países no aceptan el gobierno teocrático, sino que obligan a las organizaciones cristianas a que toda decisión se tome en asamblea general. Así que hay que llamar al pueblo y preguntarle qué les parecen a ustedes esto.
y no siempre la mayoría tiene la razón, porque la mayoría son manipuladas por gente que tiene buena oratoria, que tiene don de persuasión y que convence a cualquiera, aunque sea malo lo que están decidiendo hacer, puede convencer a la persona de que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Por eso por ahí predicaba un predicador que quiso dividir o dividió su organización, y él decía que la división no era malo, que la división era de Dios, y agarraba versículos de los que la Biblia habla para enseñarnos a nosotros que tendremos dificultades aún en nuestros propios hogares, donde dice: yo no vine a traer paz sino espada, a poner padres contra hijos, hijos contra padres. Cuando uno se convierte, una persona, en un hogar, los demás se oponen, los demás le presentan persecución. Mis amados hermanos, y él agarró esto para decir que la división venía de Dios. Mire, oye hermano, mejor no le digo lo demás, las consecuencias que ha tenido que pagar esta persona, pero la está pagando y con crece. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude a seguir las reglas de la Biblia y no torcer la palabra a nuestro propio beneficio. Aquel pueblo no quiso ir a Samuel. El versículo 16 dice: tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. ¿De dónde va a sacar el rey si no tiene nada? Saúl salió de andar cuidándole los burros al padre y el ganado a ser un rey. ¿De dónde iba a sacar para contratar soldados? ¿De dónde iba a sacar para hacer sus palacios? ¿De dónde iba a sacar para formar un ejército? ¿De dónde iba a sacar dinero para mantener el lujo y el derroche que tiene un reino? Del pueblo, del mismo pueblo. Diezmará vuestro grano, vuestro aceite, diezmará vuestras tierras, vuestros ganados. Aparte de que ellos ya daban el diezmo para el Señor, también tendrían que pagarle un diezmo al rey, un impuesto al rey. Y el Señor quería evitarles eso, pero ellos no quisieron oír. Mira la respuesta del pueblo. El versículo 17 dice: diezmará también vuestros rebaños y seréis su siervo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Por vuestra terquedad. La necedad del hombre lo lleva a la ruina. La Biblia dice que el hombre que es reprendido endurece su cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué terrible es cuando nosotros desobedecemos al Señor. Cuando ya estás quebrantado por tu propia causa, ya la medicina no te hace efecto. Porque has rechazado la medicina, has rechazado el consejo de Dios. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, es refrigerio para nuestros huesos. La palabra de Dios produce descanso en nosotros. Clamaréis en aquel día, clamaréis a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Mire, es tanta la desobediencia de la gente que Dios les manda profeta, Dios les manda palabra, Dios les habla a través de la predicación, Dios les habla de muchas maneras, a través de las circunstancias, se les cierran las puertas, tiene pérdidas económicas, tiene pérdida de salud, tiene pérdida en su familia y no abren los ojos. Nos da igual. Pero no te puede dar igual, porque de repente un día clamaréis para que Dios te libre de aquel mal que te quiso evitar y tú no recibirás respuesta de Dios. No os oirá el Señor, dice la palabra. Entonces, si tú quieres que Dios te oiga, tienes primero tú que oírlo a Él. La regla de oro dice: haz con los hombres todo lo que los hombres quieren que hagan contigo. Pues haz con Dios como tú quieres que Dios haga contigo. Si tú quieres que Él te oiga, óyelo tú primero a Él.
Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, al tal Dios oye. El versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey entre nosotros. Le dijeron no al consejo de Dios. Le dijeron no a la palabra del Señor. No, Samuel, no sigas por ese camino. No, Samuel, no te oiremos, Samuel, sino que tendremos rey como los demás pueblos. Hemos decidido, hemos tenido asamblea y en asamblea general hemos decidido que queremos un rey. Dios gobernaba entre ellos, Dios era su rey, Dios dirigía al pueblo a través de jueces, de sacerdotes, de profetas, pero ellos se cansaron de la regla de Dios. Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Mira, contaba el pastor John Guichó de Corea que hay iglesias en Corea que hablan mucho de santidad. Mira, esas iglesias son santas. Los hermanitos se abotonan la camisa hasta el cuello, se usan sus mangas largas y las tienen bien abotonaditas. Las hermanitas visten honorablemente, honradamente, y son muy santos los hermanos. Hay otras iglesias que predican mucho poder, y se mueve el poder, y se mueve la gloria de Dios, y ven la gloria de Dios. Hay otros que predican la venida de Cristo, y todos están alertas. Los hermanos procuran no tener negocio permanente en esta tierra porque ellos están esperando que Cristo venga pronto. Hermanos, así el Señor actúa en cada iglesia, en cada organización. Hay hermanitos que van brincando de iglesia en iglesia y donde llegan quieren influir con sus opiniones. No quisieron obedecer mientras estaban en la iglesia, pero cuando llegan a la otra quieren imponer lo que ellos aprendieron en aquella iglesia. Es un contraste, es una contradicción. Entonces, en cada lugar Dios tiene una forma de actuar con las personas, con las iglesias, con las instituciones. Tú no puedes querer imponer otra cosa que no es lo que ellos han establecido, lo que Dios le ha dirigido a hacer en el nombre del Señor. Y cuando una organización es mundial, en cada nación hay culturas diferentes. En cada nación hay que actuar de forma diferente. Tú no puedes tratar de llevar a un país lo del país de donde saliste, no te lo aceptan. Y tampoco puedes regresar a tu país creyendo que lo sabes más que aquellos de aquel país de donde saliste y vas a querer llevar lo que aprendiste en ese país. Es posible que te tomen como un desquiciado, un liberal, un descarriado. Se desvió de la verdad porque la gente no entiende. Mire, T.L. Osborne fue a la India y se vistió con una túnica. Ay, se corrió la voz por Latinoamérica que T.L. Osborne había caído en falsa doctrina porque se puso una túnica. Porque la Biblia dice que no vestirá hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre. Hermanos queridos, fuera de contexto, totalmente sacado. Sin embargo, el hermano siguió siendo usado por Dios en una manera especial. Fue a Colombia y aunque en Colombia no quisieron respaldarle, comenzó una campaña que a la semana había más de 100,000 personas y allí volvieron los pastores y le dijeron, hermanos, reconocemos que Dios está con usted. Mis amados hermanos, Dios se mueve en cada lugar de acuerdo a cómo quiere moverse. Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuera diferente, para que marcara la diferencia. El Señor nos ha dicho, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Así que sométete a la palabra, obedece a la palabra, haz las cosas según el modelo que Dios ha dado para esa iglesia donde te ha puesto. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Ellos dijeron no, sino que tendremos rey. Queremos parecernos a los demás pueblos. Ese fue su error. Queremos parecernos
a los demás pueblos. Dios bendiga las organizaciones cristianas en cada nación, la Asamblea de Dios, la Bautista. Cada organización tiene su manera de hacer las cosas. Nosotros no podemos andar imitando. Vamos a meternos en la palabra y la palabra nos va a orientar, la palabra nos va a guiar para que nosotros andemos según la palabra. El versículo 20 dice, y nosotros seremos también como las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. ¿Tú sabes lo que es la diferencia entre lo que dice Éxodo 14:14 y lo que dice este versículo? Ellos dijeron, nuestro rey saldrá delante de nosotros y peleará nuestras guerras. Hay una diferencia en que un hombre pelee por ti a que Dios mismo diga, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te acuerdas de Josafat? Como Dios le dijo, no habrá para qué peleéis vosotros en esta batalla, paraos en los caminos y ved la salvación de Jehová hoy con vosotros. Dios quiere ir delante de ti. La Biblia dice que a la cabeza de ellos irá Jehová, al lado de ellos irá Jehová, a la retaguardia de ellos irá Jehová. O sea que como Jerusalén está rodeada de muros, así está Jehová alrededor de su pueblo. Dios está a tu lado. Él está contigo, como dijo Pablo a los hebreos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Confía en Dios, sujétate a Dios. Estas historias están escritas para que nosotros no repitamos lo que ellos hicieron. Bendito sea el nombre del Señor. A ellos les pareció que esa idea de ellos era la mejor. Tendremos rey. Él saldrá delante de nosotros, Él peleará nuestras batallas. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. La decisión estaba tomada. Se le iba a poner rey al pueblo de Israel y también iban a suceder las cosas que Dios le dijo a Samuel acerca de lo que iba a hacer el rey con ellos. Y ellos clamarían a Dios a causa de las injusticias que iba a hacer ese rey, pero Dios dijo, no los voy a oír. Se lo estaba advirtiendo. Tú no conoces esa palabra que suelen decir sobre todo las esposas. Le dicen a los maridos, yo te lo dije, no hiciste caso, ahí está, llevaste el daño. Pues Dios nos habla de muchas maneras antes que sucedan las cosas. La Biblia dice que no hará nada el Señor sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Así que en esta mañana nosotros te exhortamos para que tú le des cuenta a Dios de lo que Él te ha dado. Tú no le vas a dar cuenta a Dios de los demás pueblos, de las demás iglesias, de las demás personas. Quizás quieras aparecerte al vecino. Ay, qué bien le va al vecino. Pero cuando Dios te hizo, rompió el molde. Tú eres diferente a todos los que te rodean. No te pareces a nadie en nada. Por eso debes obedecer a Dios de acuerdo a lo que Él te mande a ti. Porque de lo que Él te mande es de lo que te va a pedir cuenta en este día. Vuélvete a Dios. En este día propon en tu corazón someterte a la voluntad de Dios, hacer todo lo que Dios te mande. Y la única forma de hacer eso es entregarle su vida al Señor, nacer de nuevo. Cuando uno se entregue en las manos del Señor, el Señor nos opera un milagro que se llama el nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Así hoy yo te digo a ti, ¿has nacido de nuevo? ¿Todavía no has experimentado en ti el milagro del nuevo nacimiento? Pues hoy puedes hacerlo. Ahora mismo ponte la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi apatía,
Perdona mi apatía. Perdóname por haber vivido de espaldas hacia ti. Perdóname por haber vivido de espaldas Pero hacia hoy ti. Pero hoy me detengo en el camino. me detengo en el camino. Me arrepiento Me arrepiento de todos mis de pecados. todos mis pecados. Borra mis pecados, Señor, Borra mis pecados, con tu Señor, sangre. con tu sangre. Limpia mi alma. Limpia mi alma. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro. Quiero de la vida. vivir para ti desde hoy en Quiero adelante. vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.